Amén, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Para mí es un placer, es un gusto tener nuevamente la oportunidad de parte de Dios de hacer uso de su palabra en esta noche del Señor. Vamos a iniciar con nuestro tema que tenemos para esta noche, pero antes de queremos bendecir en el nombre de Jesús a cada una de las personas que son fieles los viernes para escuchar los estudios bíblicos. Al mismo tiempo queremos también hacer la solicitud a los hermanos que no acostumbran mucho a estar presente, a que por favor dedique este tiempo para fortalecer su vida espiritual a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a iniciar con nuestro tema que tenemos para esta noche, que es el camino a la victoria no es por la ley. Amén. Y tenemos los objetivos como costumbre. El primero cita de la siguiente manera: entender que si hemos muerto con Cristo no podemos estar sujetos a la ley del pecado. El segundo objetivo es comprender que la fe en Cristo nos liberta de la ley. El tercer y último objetivo es estar conscientes sobre el adulterio espiritual. Amén. Entonces tenemos la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Romanos, su capítulo 7, verso 1 al 6. El texto bíblico dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Esta es la parte bíblica, ¿verdad?, sobre la cual vamos a estar ejerciendo esta enseñanza. Tenemos como primer título un ejemplo de libertad por medio de la muerte. Romanos capítulo 7, verso 1. Amén. Lo primero es que aquí en el libro de Romanos, hermanos, me gusta mucho este libro y estoy muy contento de que hayamos entrado en él, porque es un libro que, o sea, es una carta sobre la cual Pablo emite lo que es la más alta exposición al junto de los Gálatas acerca de lo que es la fe cristiana, de cómo debería ser el modo práctico del cristiano, el modo experimental, el modo funcional, de cómo debería de ser la vida de un cristiano, el modo vivendum de un cristiano en el diario vivir. Entonces Pablo, aquí en esta carta a los romanos, él empieza dando un saludos a los moradores de aquella ciudad, ¿verdad? Hace una oración también, y también da a conocer cuáles son los propósitos de la carta por la cual él dirige esta carta a los romanos. Ahora bien, también podemos ver que nos muestra el Evangelio de cómo Dios nos libra de la culpa mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces el libro de Romanos es muy interesante. También es dividido en dos secciones. La primera sección habla acerca de la doctrina. Aquí en esta primera parte podemos ver que Pablo se desplaya hablando explícitamente acerca de lo que es la doctrina. Y Pablo aquí ofrece fundamentos muy convincentes, muy verídicos, muy fuertes, bases fuertes, valga la redundancia, sobre la doctrina del cristiano, que no están en la Biblia por estar ahí, sino para que el cristiano conozca cuáles son sus verdaderos fundamentos. El cristiano tiene que tener fundamentos, porque los fundamentos están en la palabra. Entonces es la columna, es la base, es lo que nos hace estar de pies. Y por esto es que es tan importante la doctrina, y por esto es que también vemos que hay guerra con la doctrina, porque es que la doctrina es que nos hace estar de pies. La doctrina es lo que nos proporciona a nosotros tener poder. Amén. Y es por esto, hermano, la importancia de nosotros saber lo que tenemos, la doctrina. Y por eso hay que
abrazarla, ¿verdad? Hay que abrazarla, hay que añorarla, hay que, como dice la palabra de Dios, estudiarla, encudriñarla, porque que a través de ella nosotros os parece que tenéis la vida eterna. Pero no solamente la vida eterna, sino que a través de la doctrina, hermano, nosotros podemos alcanzar la salvación, porque la doctrina es como el mapa que te lleva al cielo. Entonces, aparte de ser el mapa que te lleva al cielo y que te dice la forma de cómo tienes que vivir para Dios, también te proporciona autoridad, te proporciona poder espiritual, la doctrina. Entonces, por eso es, hermano, que tenemos que añorar, abrazar, encudriñar la doctrina que tenemos. Amén. Entonces, en la segunda sección, Pablo entonces habla acerca del modo experimental, del modo práctico, de cómo debería ser la vida del cristiano en el diario vivir. Es por esto, hermano, que este libro es tan interesante. Vemos que a partir del verso 1 al verso del capítulo 1, perdón, al capítulo 11, Pablo se desplaya hablando en su primera sección, como dijimos, acerca de la doctrina y la parte teórica del Evangelio. Recuérdese usted que Pablo fue el ministro, el siervo de Dios, el apóstol, ¿verdad? Pablo fue el que Dios le reveló en su más amplia esplendor, de la manera más esplendorosa, lo que es el ministerio del Evangelio. Ningún otro apóstol pudo tener un conocimiento tan vasto, tan grande, tan ensanchado como el caso de Pablo, porque Pablo, Dios le reveló el ministerio completo del Evangelio. Amén. Y damos gracias a Dios por Pablo, ¿verdad? Que tenemos el conocimiento del Evangelio en este libro, como él nos habla detalladamente acerca de la doctrina, la parte teórica del Evangelio y también la parte experimental, la parte práctica, porque el Evangelio, como usted se da cuenta, no se debe quedar en la parte teórica, sino que hay que llevarlo a la parte práctica, que es la que realmente a nosotros nos hace ganar fruto y nos hace ganar alma y nos hace ser escuchado por las personas que ven una buena reputación, porque ellos entienden que nosotros lo que predicamos lo vivimos y que no somos cristianos hipócritas, sin fundamentos, sin bases, sin frutos, sino que lo que predicamos lo vivimos. Esta es la palabra, esta es la forma de vida, el estilo de vida que lleva fruto a las almas y que realmente nos hace diferenciar de entre muchos, de entre tantos, nos hace hacer la diferencia. Entonces continuamos. Aquí tenemos, hermanos, lo que es la ilustración explicada en el capítulo 7, verso 4 de Romanos. Amén. Aquí se está hablando, hermano, para que nosotros vayamos entrando en contexto acerca de lo que es el matrimonio. El matrimonio, ¿verdad? Llevándolo a un plano, ¿verdad? Espiritual. Entonces, como vimos acá, en el capítulo 7, verso 1, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, que dice en el verso 2, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido? Aquí en su esencia está hablando acerca del matrimonio que se tiene con el marido. Aquí se está tomando ese ejemplo para hablar acerca del matrimonio. Nosotros tenemos que entender que esta parte, ¿verdad?, del matrimonio en aquellos tiempos era algo muy serio. Eran obligaciones legales. El contrato matrimonial para aquel tiempo era algo muy serio y era conocido por todos. Por todos los judíos, tanto judíos como gentiles, respetaban lo que eran las obligaciones legales, el contrato matrimonial entre un hombre y una mujer. Y entonces esta ilustración Pablo la toma aquí como para hablarnos también a nosotros de la parte espiritual y de nuestro compromiso, amén, con Jesús y nuestra distanciamiento con el pecado. Entonces nos hace esta ilustración acerca del matrimonio que se tiene con un hombre, ¿verdad? El matrimonio que se tiene cuando usted está casado con un hombre. Usted no puede tener otra relación con otro hombre, porque usted está en un matrimonio con ese hombre. Usted está en un matrimonio legal, con papeles con ese hombre. Entonces, si usted tiene relación con otro hombre, usted tiene un segundo hombre, entonces usted está siendo adúltero y usted está pecando delante de la presencia de la ley de Dios. Entonces, en este caso, en este sentido, usted está sujeta a la ley de su marido, porque usted está en matrimonio con él. Ahora bien,
¿De qué forma usted puede quedar libre de ese matrimonio? Bueno, cuando uno de los dos se mueran, entonces se disluye lo que es el matrimonio, porque solamente la muerte puede romper los lazos matrimoniales. Ahora bien, o sea, y que usted quede libre para usted establecerse en matrimonio con otra persona. Entonces, ahora bien, aquí no estamos hablando en esta parte del divorcio, pero sí podríamos decir que una persona queda libre, ¿verdad?, de su matrimonio por causas de infidelidad, como dice la palabra, ¿verdad?, por causa de infidelidad, pero aún así no tiene rienda suelta como para ponerse en matrimonio con otra persona, mientras tanto la persona original con la cual usted estaba anteriormente estuviese viva. Entonces, en este sentido, usted, si hubo alguna infidelidad, usted pudo romper el lazo matrimonial, pero eso no le da a usted la carta abierta de que usted pueda entonces ponerse en matrimonio con otra persona mientras esa persona con la cual usted estaba anteriormente esté viva. Entonces, en este sentido, estamos viendo que el matrimonio solamente lo rompe la muerte. Amén, la muerte. Entonces aquí, si ya la muerte interviene, ahora sí usted tiene la libertad para usted ponerse en matrimonio con otra persona sin ningún problema, porque ya usted quedó libre absolutamente del lazo matrimonial que usted anteriormente tenía. Entonces, este ejemplo bíblico Pablo lo extrae porque el matrimonio, como ya dijéramos anteriormente, era algo muy respetado tanto por los judíos como por los no judíos, o sea, los gentiles. Era algo muy respetado en la sociedad primaria en esos tiempos del ayer, ¿verdad?, de los antecesores nuestros. Era algo muy obedecido, muy respetado. Y Pablo, viendo este respeto, viendo esta ley tan derecha, tan rígida acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer, que era algo que se respetaba y que la mujer estaba sujeto únicamente a su marido, únicamente a su marido, y no podría mirar a nadie más. Ni el marido tampoco, ni la mujer podrían mirar a nadie más mientras estaban en el vínculo del matrimonio. Entonces, este ejemplo tan fuerte, Pablo nos lo trae al Evangelio. Y Pablo dice que de la misma forma de como un hombre y una mujer se casan, están en matrimonio, que no pueden tener relación con otro hombre más, ni pueden tener otra relación estando en matrimonio. Entonces, de la misma forma, es el matrimonio que nosotros tenemos con Cristo. Amén. Pero dice y nos habla acerca de cómo es esa relación. Porque al momento de cuando nosotros entonces morimos al pecado, o sea, morimos con Cristo, ya estamos teniendo un divorcio. O sea, hemos muerto al matrimonio que hemos tenido con el pecado. Esa ley del pecado ya no nos gobierna, ya no estamos sujetos a esa ley del pecado por la cual estábamos continuamente en pecado. ¿Por qué? Porque ya ese lazo matrimonial se rompió a través de la muerte que hemos experimentado en Cristo. Amén. ¿En qué momento nosotros hemos muerto en Cristo? En el momento en que nosotros nos entregamos a Jesús, nos entregamos a Él y hacemos que nuestro hombre, que está basado en la concupiscencia, en los deseos de este mundo, en el pecado, muera con Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, de ese momento que entregamos nuestra vida a Jesús, que Jesús nos santificó, nos limpió, hemos muerto al pecado, hemos muerto, y también ha muerto, se ha disluido la relación con el primer hombre que teníamos, que era el pecado. Amén. Ese era el primer marido que teníamos, que era el hombre basado en la naturaleza adámica, que murió en la cruz del Calvario. Entonces, de la misma forma de como ese hombre muere, amén, de como ese hombre pecaminoso, esa naturaleza adámica muere, ese matrimonio que yo tenía con el pecado a través de la naturaleza adámica muere. Entonces, a partir de ahí, ahora yo vivo para Dios en el Espíritu. Y es aquí ahora cuando yo vengo y comienzo a vivir una vida que agrada a Dios, que agrada su voluntad, que honra a Dios. Entonces, ya siendo así, yo no puedo tener relación con el pecado, porque si tengo relación con el pecado, entonces, estando ya en el matrimonio con Jesús, estando en el Espíritu por la fe, ¿verdad?,
ya habiendo alcanzado la salvación, teniendo una relación con Jesús, con el Espíritu Santo de Dios, habiendo sido ya santificado, ya entonces como yo estoy muerto en el pecado, ya yo no puedo tener una relación con el pecado, porque ya yo estoy en otro matrimonio. Dijimos que el primer matrimonio fue el hombre adámico, el primer marido, ¿verdad? Fue la naturaleza adámica, la naturaleza caída. Entonces al momento que me entrego a Cristo, ya ese matrimonio se rompió. ¿Por qué? Porque el matrimonio, dijimos, que solamente lo desluye la muerte de uno de los dos cónyuges. Entonces, al momento que yo muero el pecado, entonces muero al matrimonio que tenía con el primer marido, que era el hombre, la naturaleza adámica. Entonces ya la muerte rompe ese matrimonio, ¿verdad? Y ahora entonces yo vivo para Cristo. Pero ¿qué pasa? Que si yo cometo pecado, que si estoy pecando, entonces yo estoy adulterando, porque ya yo estoy en un matrimonio espiritual con Jesús. Cuando yo cometo pecado, entonces estoy cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque estoy relacionándome con el otro marido, que es la naturaleza adámica. Vamos a explicarlo así. Entonces, esto pasa, y es por esto que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, por eso que la palabra de Dios dice en el libro de Santiago: oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí es que usted va a entender por qué la palabra de Dios dice: oh alma adúlteras. ¿Por qué te dice adúltero? Bueno, porque tú estás en un matrimonio ya en el Espíritu con Jesús. Amén. Ya usted está en un matrimonio. Ya usted no puede relacionarse con el pecado, porque el pecado pertenece al primer marido que usted tenía. El pecado era el primer marido que usted tenía en su naturaleza caída, en la naturaleza adámica. Entonces ya ese matrimonio que usted tenía con el pecado, ¿verdad? En la ley, sujeto bajo la ley, ¿verdad? Entonces ya ese matrimonio se rompió. Y es por esto que ya usted no puede pecar, porque ya ese matrimonio se rompió. Ya usted no está sujeto a ese matrimonio del pecado. Y es por eso que usted no puede pecar. Ya ese enlace legal se rompió. Ahora usted tiene otro enlace legal, que es con Jesús. Amén. Para que vivamos según la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, ya no podemos estar pecando. Amén. Y es por esto que nos dice: oh almas adúlteras, ¿verdad? Porque al momento que fallamos, entonces estamos adulterando, porque estamos dentro de una relación ya. Amén. Estamos dentro de una relación haciendo cosas indebidas. Estamos practicando infidelidad, porque ya tenemos una relación de marital con Jesús. Amén. Gálatas habla bien claro y dice en el capítulo 5, verso 24: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Así que vamos avanzando. Vamos a ver esta parte. Dice: el efecto de la ley sobre la carne. Dice: la ley enfocaba su luz sobre el pecado. Claro, nosotros teníamos una ley que solamente nos decía todo lo que nosotros hacíamos mal, ¿verdad? Una ley que a los antecesores, claro está, decía todo lo que las personas estaban haciendo mal, todo lo que estaba mal, todo lo que no se podía hacer. La ley hablaba de toda esta parte, pero la ley en ningún momento le daba a las personas como la posibilidad o la fuerza, lo dotaba como de la capacidad de ellos sobrepasar todas esas faltas que tenían. Entonces la ley solamente culpaba, la ley solamente señalaba lo que estaba mal, pero no les proporcionaba lo que es la fuerza que necesitaban las personas como para salir airoso de todas las tentaciones que tenían, que le provocaban pecar, sino que la ley solamente señalaba el pecado. La ley está como para que nosotros veamos que somos pecadores y que estamos divididos de parte de Dios por nuestras propias acciones. Ahora bien, gracias a Dios, a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de nosotros agradar a Dios con nuestras vidas. Porque con el Espíritu Santo ahora es más fácil nosotros agradar a Dios.
que nosotros pelear solamente con nuestras propias fuerzas, lo cual no podemos, y se nos hace imposible agradar a Dios mediante nuestras propias fuerzas. Es por eso que nosotros decimos que si estamos de pies actualmente es por la misericordia de Dios, ni siquiera por nuestra propia fuerza es, porque nuestras propias fuerzas son insuficientes como para nosotros quedar de pies agradando a Dios. De alguna manera vamos a desagradarlo en cualquier momento. Ahora bien, por el Espíritu Santo y la fortaleza que es a través de Él, tenemos la capacidad en Dios, por sus fuerzas, de estar de pies, de continuar agradándole. Amén, porque en Él podemos ir a buscar las fuerzas y podemos recibirlas. Entonces, en este sentido, ¿verdad? La personalidad esencial de Jesús se hace patente en nuestras vidas, y así como Jesús vino a agradar a Dios, y dice él mismo que él vino a hacer la voluntad de su Padre, porque nosotros conocemos bien que Jesús vino a cumplir el deseo de Dios. Entonces, de esta manera que nosotros cuando nos fortalecemos en Dios podemos agradar a Dios, y a tal modo como Jesús lo hizo. Entonces la personalidad de Jesús también se va tomando carácter en nuestras vidas, y la personalidad de Él va creciendo a tal forma de que se ve la esencia de Jesús en nuestras vidas. Entonces continuamos, y el argumento que tenemos final es que el pecado no ha de señorearse sobre un creyente que ya ha entregado su vida a Jesús, porque ya usted salió de la esclavitud. Así como muestra esta imagen acá, ya usted no está esclavo, encerrado, ¿verdad? Sin manera de salir, sin manera de cómo agradar a Dios, porque la ley no te daba como la forma de cómo tu poder, o sea, la capacidad de cómo tú agradar a Dios, sino que solamente te proyectaba el pecado, te lo señalaba, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, aquello está mal, pero no te daba la fuerza como para tú sobrepasar eso y poder hacerlo bien. Entonces ahora, gracias a Dios por mandarnos al Espíritu Santo, el que nos ayuda y funciona como ayo, ¿verdad? Nosotros encaminarnos a hacer la voluntad del Señor. Amén. Así que continuar, hermanos, agradando al Señor es nuestra meta, porque la presencia de Dios es nuestro deleite, y siempre estoy seguro que quisiéramos estar cerca de la presencia de Dios, porque cuando contristamos al Espíritu Santo, eso se nota en nuestras vidas, en nuestro rostro. Cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios, no hay un sentimiento más malo que usted saber que usted está contristando al Espíritu Santo. Pero gracias a Él mismo ya contamos con Él de la forma tal que podemos tener esa ayuda de parte de Él para agradar a Dios. Así que mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que Dios les bendiga más, esperando que este estudio sea de bendición. Dios bendiga.